Bienvenidos a su canal UCR, un canal donde seguimos haciendo televisión con sentido en el siglo XXI. En esta ocasión vamos a tocar el tema del tren rápido de pasajeros eléctrico. Y para ello hemos invitado al ingeniero Clinton Cruikshank Smith. Bienvenido, don Clinton. Muchas gracias, ingeniero. Mucho gusto y a la orden. El ingeniero Cruikshank es ingeniero eléctrico de la Universidad de Costa Rica, ha sido gerente de operaciones de Incofer, diputado a la Asamblea Legislativa, vicepresidente de la Asamblea, presidente de la Asamblea, precandidato a las elecciones del 2018 y es un experto en el tema ferroviario. Don Clinton, empecemos hablando de si el proyecto del tren rápido de pasajeros es un proyecto que ayuda a la reactivación de la economía. ¿Qué cree usted con respecto a eso? Bueno, lo primero que quiero decir para empezar es que este proyecto es como un bebé. O sea, la idea de hacer un proyecto de transporte masivo de pasajeros en la gran área metropolitana, la verdad es que el primero que comenzó a hablar de eso hace muchos años, desde los años 80, finales de los 79, fui yo. Así es que yo apoyo la idea de hacer un proyecto. Lo que hay que ver es cuál proyecto es todo. Ok, pero en el pasado también hubo trenes eléctricos. Está el tren eléctrico al Pacífico, el tren eléctrico de pasajeros y carga en Limón. ¿Por qué se desecharon esas ideas y pasó un gran tiempo sin hablar del asunto? Bueno, lo que pasó fue porque el mundo ferroviario es un mundo en sí aparte. Para conocer el mundo ferroviario prácticamente hay que estar dentro de los ferrocarriles. Y creo que alguna gente que tomaba las decisiones en el país nunca entendieron que el ferrocarril, siendo el modo de transporte por excelencia del siglo XIX, le tocaba seguir siendo el medio de transporte por excelencia del siglo XXI. Entonces se creyó que las carreteras iban a sustituir los trenes, y entonces con esa incomprensión y en cierto sentido con esa ignorancia se fue eliminando el ferrocarril. Pero también había un problema económico, ¿verdad? No era rentable la operación del ferrocarril en esa época. Bueno, la verdad es que salvo cuando a principios del siglo XIX, cuando el ferrocarril era prácticamente el único medio capaz de transportar grandes cantidades de personas y carga, ya después el ferrocarril se convirtió en un medio casi siempre subsidiable. El problema fue que nosotros dejamos que en el estado en que estuvo fuera decayendo y lo fuimos cerrando, y hoy nos damos cuenta del trazo error. Note una cosa que es muy importante, y es que mientras en las carreteras el gobierno o los gobiernos hacen lo que se llama mantenimiento de carretera, las construye y todo, y la gente o los camiones o los buses solo operan y pagan un monto por hacerlo, en el caso del ferrocarril, el ferrocarril tiene que mantener las vías, mantener todo, en cuyo caso está en desventaja comparándolo con la forma en que funciona la carga. Sí, sin embargo, los trenes de carga sí son rentables en el mundo. Los trenes de pasajeros posiblemente no, tienen que ser subsidiados, pero los trenes de carga sí. Sí lo son, claro que sí, sobre todo, y voy a decirlo francamente, el ferrocarril en general, para que funcione óptimamente, necesita algunas condiciones. Por ejemplo, los trenes de carga son absolutamente rentables cuando se trata de países grandes y de grandes extensiones de llanura, porque el enemigo número uno del ferrocarril son las pendientes. Y entonces, aunque en Costa Rica hay un país como Suiza tiene muchos ferrocarriles, no hay duda de que el transporte de carga, cuando las distancias son muy cortas, esa rentabilidad baja. Hablemos más que todo hablando del tipo de tren, el tipo de tren que se está planteando, que es un tren ligero,
con respecto a un ¿Se tren refiere usted pesado. al el proyecto que está en la Asamblea, el proyecto de la GAM? Sí, en general, que es un tren ligero, a diferencia de un tren de carga que es un tren pesado. Ah, bueno, ya, ok. Sí, en realidad, vamos a ver. Los trenes de pasajeros se pueden clasificar más o menos en tranvías, que son los que van básicamente en las ciudades o las urbanas, interurbanas, que van entre urbes, y luego, si se quiere, estatales o interprovinciales, según sea la nomenclatura que tienen los diferentes países. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, un tren que va a Punta Arenas o que va a Limón, etcétera, sería interprovincial. Y las características de estos trenes son diferentes. Ahora, desde el punto de vista de la economía del país, un proyecto de esta magnitud, ¿usted cree que va a aumentar el empleo, va a producir una reactivación económica, va a resolver un problema ambiental o todos juntos? Vean, yo quiero aclarar que, por ejemplo, lo que están mal llamando tren rápido de pasajeros, porque de rápido no tiene nada. Internacionalmente los trenes se clasifican en de baja velocidad, media velocidad, alta velocidad y super alta velocidad. El tren que estamos planteando nosotros es un tren que yo clasificaría como de media baja, porque lo máximo son 80 km por hora y la media es 35-40 km por hora. Ahora bien, perdone, la pregunta concreta era... Si resuelve el problema de empleo, si ayuda a la reactivación, okay. Si resuelve un problema ambiental, dado que estamos en un camino hacia la descarbonización de la economía, es un proyecto congruente con esa política de descarbonización y la eliminación de los vehículos de combustible. Sí, sin duda alguna ayuda en cuanto a la descarbonización por una razón sencilla, y es porque se plantea un tren eléctrico. Y siendo eléctrico, en el caso de Costa Rica, la alimentación energética primaria sería, digamos, de recursos renovables. Si el mismo tren se planteara, por ejemplo, en un país donde casi solo se usa petróleo, no sería de ninguna manera, o tendría algún elemento por el volumen, pero no en sí por la energía. Ahora, yo quería decir que en principio este tren que se está planteando, hay que tener mucho cuidado y espero que entremos a discutir algunos detalles, porque yo insisto que el diablo está en los detalles. Muy bien, vamos a ir a un corte y volvemos hablando de las características de este tren que se está planteando. Continuamos conversando con el ingeniero Krushan de las características del proyecto que está planteando el gobierno sobre el tren rápido de pasajeros. ¿Qué cree usted de la idea, de la concepción como obra de este proyecto de tren rápido de pasajeros en una distancia de 84 kilómetros con 47 estaciones de pasajeros, con 78 unidades? ¿Qué piensa usted de la concepción del mismo? Bueno, en primer lugar, yo voy a aclarar una vez más que en principio estoy totalmente de acuerdo con la idea de dotar a la gran área metropolitana de un tren rápido, bueno, un tren rápido no, perdón, estoy copiando eso, de un sistema masivo de transporte de pasajeros. He estado finalmente viendo las partes más importantes del estudio de factibilidad, que al principio no estaban accesibles porque eran secretos. Gracias a Dios que nos oyeron y pusieron en las páginas para que las pudiéramos ver. Y he descubierto que un proyecto que se está cayendo para el país se está haciendo de manera poco adecuada. Las características del tren que están planteando no corresponden a lo que necesitamos, y eso sí que me preocupa, siendo la inversión más grande de la historia de Costa Rica. ¿Y por qué no está adaptado a lo que Costa Rica necesita? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a formación? ¿En cuanto a rapidez? ¿En cuanto a alimentación? No tiene nada que ver con eso. Un ferrocarril tiene
4 partes básicas: la vía, los trenes, el sistema de alimentación en el caso del eléctrico y el sistema de señalización. Y encuentro problemas en esas 4 etapas, sobre todo en 3. En cuanto a la vía, cometen el horror de hacer un cambio de vía, un cambio de ancho de vía. Costa Rica tiene la ventaja de tener toda su vía en 42 pulgadas. Resulta ser que hay una serie de países que tienen sus vías, unos tienen en 160, digamos, 1600 milímetros, otros tienen 1067, otros tienen lo que llaman estándar de 1435, y lo han lamentado por haber hecho esa mezcolanza. En el caso nuestro, dichosamente tenemos un solo ancho, y quieren hacer la mezcolanza. O sea, en Costa Rica tenemos una vía angosta métrica. Sí. Y ahora se quiere hacer en vía estándar, que es un poco más ancha. Sí, lo que pasa es que no se justifica. El costo-beneficio no se justifica. Más bien, se crean una serie de problemas serios por hacer eso. Aparte de que creamos una isla en nuestro sistema. O sea que no va a haber más conectividad entre la parte esta que están haciendo como una isla y el resto del país, lo cual sería muy desafortunado. Pero y sobre todo porque no hace falta. Se supone que este sistema es aislado, solamente va a correr en una dirección y en otra, en una vía más ancha que le da más estabilidad. No, señor, este sistema debe ser escalable y se supone que de Paraíso eventualmente debería ir a Turrialba, y para ponerle un ejemplo, porque de Turrialba viene tanta gente a trabajar a San José, y también se supone que se podría conectar de Ciruelas hacia Brotina y más allá. O sí, sea, pero sigue siendo, es que lo que te quiero esclavo. decir, mi querido don Jorge, es que no hay ninguna ventaja, más bien todo lo contrario. El cambiar de ancho de vía encarece el proyecto. Encarece solo la cama de vía y la estructura de la vía en más de un 30%. Solo en él. ¿Y no hay alguna ventaja en cuanto a estabilidad, en cuanto a comodidad, en cuanto a velocidad? No, bueno, que dicha que me tocó eso. Es que el problema más serio que hay en este país, o de los que están llevando eso, es una gran ignorancia. Te voy a decir que, por ejemplo, y pueden mandar gente a verlo, en Sudáfrica hay 66,000 kilómetros de vía igual que la nuestra, que se llama tipo CAO, y corren trenes inclusive hasta 140 kilómetros por hora. En este momento están fabricando 3.600 unidades más lujosas para trenes de pasajeros en esa vía. Y esa vía es perfecta. Te voy a decir, Japón, la mayoría de las vías japonesas son de 42 pulgadas, igual que la nuestra. La única vía realmente relevante que es de vía que llaman ustedes estándar es el del tren Shinkansen, que es lo que llamamos el tren Pala, que va a 350 kilómetros por hora. A esa velocidad sí se justifica. Pero velocidades medias bajas, Dios. Sí, estamos hablando de 25 kilómetros por hora. Estamos hablando de 25 kilómetros por hora en zona urbana, de 50 kilómetros por hora en zona semiurbana y de 70 kilómetros por hora en zona rural. No hemos tenido esas velocidades en el tren actual. Perdone, pero no se necesita un ancho de vía para avanzar a eso. Ya le dije que el ancho de vía actual aguanta 140, 150 kilómetros por hora. Se prueba en Sudáfrica y en Indonesia y en el mismo Japón. O sea, ese es un despropósito, compañero. Ok, eso está encareciendo el proyecto, dado que son 2 vías, una de ida y otra de vuelta, en vía estándar. O sea, que es un costo mayor de la vía. Y también en es que lo está encareciendo. Es que, entiéndame, las decisiones se toman en base a ventaja. No hay ninguna.
Solo que algunos creen que como en ciertas partes, la mayor parte de Europa, tienen vía de 1.435 kilómetros, 35 milímetros, creen que eso es lo moderno, entonces si no lo hacemos no somos modernos. No es cierto. Eso es una cosa falsa. ¿Y cómo hacemos para devolver esa decisión? Ya la decisión está tomada, se hizo el estudio de factibilidad, ya están incluidos los costos de inversión, los costos de operación. Bueno, es que si esa fuera la única decisión equivocada, no habría, sería un problema, pero no tanto. Pero todo eso, hay una serie de cosas. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, están poniendo la friolera de 24 subestaciones. Y este tren, que no debe ser un tranvía, sino un tren interurbano, con una sola subestación en Colima, es suficiente. Bueno, don Clinton. Estirando la cosa mucho, 2, pero no 24. ¿Usted sabe qué significa eso? No solamente en plata por las subestaciones, es lo que significa en la cantidad de el calibre del cable, que va a ser como el doble de lo que se necesitaría realmente si se diseña bien. Pero lo que es peor, estamos creando un sistema totalmente vulnerable y inseguro porque está pegado de la distribución nacional, que es 34.000 kilovoltios. Mientras discutamos eso en el siguiente segmento. Discutamos eso en el siguiente segmento porque tenemos que ir a un corte, porque es muy importante esa discusión. Okay. Continuamos hablando sobre las características del tren rápido de pasajeros. Bueno, don Clinton, usted y yo somos ingenieros eléctricos, ¿verdad? Usted me dice que el ancho de vía es demasiado y que no corresponde con el que tiene Costa Rica, pero una tensión de 25 kilovoltios también es demasiado para un tren tan pequeño. O sea, las subestaciones son de 1.8 megawatts o de 3 megawatts, y la alimentación que está cerca es la de las empresas distribuidoras, que es 34.5. Entonces, ¿por qué deberíamos ir a una tensión mayor de 1.500 y no la que está proponiéndose? El error que usted, mi querido colega, está cometiendo es el siguiente. El pegarse el operar la alimentación con 25 kilovoltios nos da oportunidad de solo poner una subestación, porque esa línea, por ser de menos pérdida, nos permite cubrir los 84 kilómetros. Mientras que una vez que se pegue ahí, cada tren tiene su sistema electrónico que lo baja a los voltajes de operación. El otro problema que tiene eso, y una cosa muy sencilla, es, aparte de la cantidad gigantesca de subestaciones y que está pegado de líneas vulnerables de 34.5, el otro problema es la cantidad de cable que tiene que haber a lo largo de la vía, que sería de 1.500 a cada lado en vez de 25.000. Y el otro problema muy serio es que por eso es que este tren que están poniendo, que debe ser un interurbano, resulta ser es un tranvía. Imagínense poner un tranvía interurbano. Lo único urbano de los 84 kilómetros son 23% de la vía. O sea, 23% de la vía. Bueno, pero también hay otras características, ¿verdad? Cuando usted pone una tensión mayor de 25 kilovoltios, los aislamientos son mayores, el tipo de equipo es mayor, entonces eso también influye en el costo. Estoy de acuerdo con usted, pero es que usted coge todos los costos y los conjuga. Y yo le voy a decir algo, a mí me tocó dirigir el proyecto del Grupo 25 Ciclos cuando se hizo, que por cierto se cerró inexplicablemente, el ferrocarril bananero, que era un tren pesado de 25.000, y el del Pacífico, que se hizo hace casi 70 o más años, resulta que era de 15.000 voltios. Así que eso contradice totalmente lo que estás diciendo en cuanto a aislamiento y todo. Mira,
yo insisto que este no es un problema, es un problema técnico, pero es un problema de conocimiento. Bueno, hablemos también de otras cosas, hablemos de la capacidad de los vagones. Son 78 vagones al inicio de la operación, que más o menos llevarían 600 personas. ¿Eso es una capacidad adecuada de acuerdo a la demanda o la demanda no es la que se está planteando? Bueno, ese es otro problema. Es que el problema que encontré yo después de algún otro colega y yo que conocemos el tema, de estudiar el problema, es que en todos los rubros, sea en la vía, en la alimentación, en los trenes, hay exceso de cobre. Imagínense un tren de estos que está costando, ¿cuánto era? $5.800.000 cada set, cuando en realidad, según los datos que tenemos, no debería de costar más que entre 2.700.000 y 3.700.000. Ahí hay también un sobrecosto. Entonces, perdón, hay que revisar todo. Es más, le voy a decir, mi querido colega, este tren, el problema que yo veo en el fondo es que hay una unidad ejecutora que Costa Rica es único. Una unidad ejecutora que quiere manejar el proyecto de ingeniería más importante de la historia de Costa Rica, y esa unidad ejecutora está manejada por un politólogo. Báileme ese trompo. Usted me está diciendo que la unidad ejecutora del Incofer no tiene la capacidad para ser contraparte de la empresa que va a tener la concesión. Yo le voy a decir, no, lo que le estoy diciendo es que el Incofer desde 1980 y pico no ha administrado ni una pulpería. Y ahora pretenden que maneje o administre el proyecto más grande de la historia de Costa Rica. Es lo único que les digo. Desde el 80 no ha manejado ni una pulpería. ¿Y qué opina usted de la concesión? ¿Es un proceso adecuado? ¿Una alianza público-privada? Sí, hay que hacer. Es que esto no es alianza pública-privada, es una concesión simple. Y esa concesión, aunque también tengo mis problemas con la Comisión Nacional de Concesiones, para eso la creamos, para que tengan los expertos para manejar eso. Bueno, pero es una concesión público-privada porque el gobierno aporta $550 millones y el concesionario $1.000 millones. Entonces hay una alianza. Sí, lo que pasa es que en estas hay que distinguir. La alianza pública-privada es la participación accionaria del Estado y el privado. En este caso, Costa Rica no participa. Así que es una concesión con aporte del Estado. Y le voy a contar otra cosa que es importantísima. Es que por todos lados yo trato de ver cómo hago para salvar el proyecto, pero no lo veo. Resulta ser que comprometen al Estado yo prefiero ir al máximo, a subsidiarle a la empresa, al concesionario, alrededor de, bueno, dicen de 50 a 160 millones de dólares, pero yo tengo que irme al máximo. Porque, entonces, digamos 150 millones de dólares. ¿Dónde va a salir esa plata por 30 años? Pero usted me dijo que los trenes de pasajeros no son rentables, entonces tienen que ser apoyados por el Estado. Por supuesto, pero eso no es un cheque abierto para subsidiar lo que sea. Yo estoy de acuerdo que hay que subsidiar, pero lo que estoy diciendo es que por la forma en que fue concebido el proyecto es exceso comprometer al pueblo de Costa Rica en eso. Yo quiero decirles, para poner esto en dimensión correcta, quiero decirles, ¿qué es ese subsidio en el fondo? Quiere decir que si usted, don Jorge, se monta al tren, usted va a pagar 600 a 700 colones por el pasaje. Inmediatamente el gobierno va a entregarle al concesionario $3 porque usted pagó $1 para montarse. Busque algún lado del mundo donde se haga ese exceso. El gobierno, porque usted se monta en el tren, el gobierno le paga por su concepto de que usted se monta $3. Usted me dirá, ¿de dónde sale esa cifra? Bueno, estimado colega, se nos ha agotado el tiempo. Parece que el tema es demasiado amplio y entonces tenemos que cortar aquí y tal vez en otra ocasión volvemos a seguir hablando sobre este tema. A ustedes, yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. A la orden.